En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11, ahí encontramos la narración de la tentación del Señor Jesucristo. En el capítulo 3 se habla del bautismo del Señor Jesucristo. Y después de haberlo bautizado Juan el Bautista, la palabra del Señor narra en el capítulo 4 que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado. Obviamente que se está hablando del que lo llevó fue el Espíritu Santo, el que lo puso ahí en el desierto. Y la palabra del Señor relaciona esta parte de que se afirma ahí que el Señor Jesucristo fue llevado para ser tentado. Pero luego aparece que lo que hizo el Señor ahí estuvo 40 días y 40 noches ahí en el desierto ayunando. Pero la observación que hace la narración es que fue llevado para ser tentado. Y bueno, pues 40 días y 40 noches sin comer, porque la palabra de Dios afirma que pues no comió, porque después de haber cumplido ese plazo de los 40 días, dice la palabra del Señor que sintió hambre. Durante esos 40 días y durante esas 40 noches parece ser que no tuvo ni siquiera ninguna interrupción hasta que él terminó el ayuno, porque se dice que sintió hambre. Y bueno, pues seguramente que el hambre después de 40 días y 40 noches, el cuerpo del Señor necesitaba sustento propio que producen los alimentos de todos los días. El cuerpo se sustenta por diferentes nutrientes, por frutas, por semillas, por carne, por todo tipo de alimento que nosotros ingerimos. Entonces el cuerpo, cuando necesita de una manera automática, necesita nutrirse. Y bueno, pues cuando sentimos esos síntomas del hambre, pues recurrimos a nutrirnos de lo que haya. Muchas veces no es suficiente, pero el cuerpo tiene que comer algo. Bueno, pues el Señor Jesucristo sintió mucha hambre. Y es ahí donde aparece la serpiente antigua, el tentador. Y lo que notamos aquí es que en esta tentación, en este encuentro con el maligno, el diablo se presentó personalmente para hacer esta tentación. No envió a ningún ángel caído, a ningún demonio de los que él tiene a sus órdenes, porque pues el diablo en su origen vivió en el cielo, él fue creado en el cielo, fue una creación muy importante en el cielo. La palabra del Señor lo narra ahí en el libro de Apocalipsis, que fue un ser muy excelente allá en el cielo, pero que lo ganó la soberbia. Y uno diría, bueno, pues ¿cómo ahí en el cielo? Pues así es como se narra la palabra del Señor.
Dios de alguna manera permitió esa situación y el diablo se le subió en su mente de que había sido creado de manera perfectamente y ponerlo pues en orden de autoridad allá en el cielo. Pues ahí en ese momento ahí estaba Satanás en el desierto para hacer lo propio. ¿Y cómo empezó esa situación ahí en el desierto? Pues el Señor termina su ayuno de 40 días y 40 noches y el hambre se hizo presente. Y con eso, precisamente con eso, empezó la tentación. El diablo llegó y vio y se dirige al Señor Jesucristo. Bueno, pues si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el que has venido del cielo, si eres tú el que vas a salvar a este mundo de sus pecados, pues ahí están esas piedras. A la mano, unas cuantas piedras ahí. Si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues tienes todo el poder para hacer que esas piedras se conviertan en pan. Y de verdad que el Señor Jesucristo tenía ese poder. Él es Dios. Él puede hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y el diablo sabía que el Señor podía hacer eso, que esas piedras se convirtieran en un alimento para su cuerpo. Pues así como piedra, pues ¿quién puede estar comiendo una piedra? Pues nadie, a menos de que pues de verdad sea demasiada el hambre, pero ¿cuánto puedes hacerle rascarle a una piedra? Entonces el Señor Jesucristo, ahí donde nosotros queremos enseñar, es precisamente el Señor le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él contesta con una palabra escrita ya en el Antiguo Testamento, que también estaba relacionado con la comida. Allá en el desierto, allá en otro tiempo de la historia del pueblo judío, cuando salió de Egipto, la palabra del Señor enseña en el libro de Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, de que el pueblo de Israel salió y se estacionó en un desierto también. Pues tal vez sea el mismo, pero puede ser porque en esa región del Medio Oriente hay diferentes partes donde hay desierto. Y la palabra de Dios dice que el pueblo anduvo también, hablando del número 40, aquí son 40 días, 40 noches. Ahí el pueblo de Dios estuvo vagando por 40 años, también de día y de noche. Y el pueblo se sublevó a Moisés, que era el líder. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 3, Moisés, que ahora está recapitulando todas las actividades que sucedieron durante esos 40 años y que ya estaban próximos para entrar a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, el patriarca Abraham, padre del pueblo de Israel. Estaban
muy cerca, pero cometieron algunas faltas ellos ahí en vigilar la tierra y de hacerle caso al líder. Y bueno, pues ellos no pudieron entrar, toda una generación, toda la gente grande que salió de Egipto. El Señor determinó que ellos no habrían de pasar a la tierra de Canaán. Y es más, ni siquiera Moisés entró a la tierra de Canaán, por situaciones que más adelante, si podemos, la vamos a explicar. Y ahí el líder Moisés, en el libro de Deuteronomio, les está recordando en el capítulo 3 que le decía, Dios les afligió y les hizo tener hambre. Y luego le dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa es la relación que el Señor Jesucristo estaba evocando cuando le dice a Satanás, le dice porque el diablo le dijo, bueno, si tienes hambre, ahí están esas piedras. Y si de verdad eres el Hijo de Dios, pues seguramente tendrás todo el poder para convertirlas. Pero el Señor Jesucristo recurre a las Escrituras, especialmente con el momento de que se estaba viviendo. El pueblo ahí tenía hambre y entonces Dios hizo descenderle maná, así le llamó a esa comida maná. Era un alimento que todos los días, a excepción del día séptimo, no caía como un rocío en el desierto. Y todas las personas iban todos los días a recoger una porción, determinada porción, porque Dios también les midió. Y bueno, y eso era para entender que no solo de pan vive el hombre. El hombre, como dijimos no hace rato, necesita de los alimentos que todos conocemos. No todos comemos las mismas cosas y no todos podemos comer de todo, porque no todos los seres humanos tenemos los mismos recursos para adquirir los alimentos, pero de que tenemos que comer, tenemos que comer. Algunos se alimentan muy bien porque tienen lo necesario para comprar y otros no, pero de todas maneras tienen que comer, porque el organismo está solicitando introducir algo para sustentar la vida, lo mismo que el agua. Necesitamos del agua. Y entonces el encuentro que tiene aquí el Señor Jesucristo con el diablo, o a la viceversa, porque el diablo está aprovechando, llegó precisamente para tentarlo. Y es precisamente con esta situación que empieza la tentación. Son 3 ocasiones que el diablo interviene para tentar. La idea del diablo, pues se entiende que estaba aprovechando una oportunidad de debilidad en el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero pues después de estar con el Señor hablando
porque estaba hablando, estaba orando también, orando y ayunando con el Señor. Entonces había fortaleza espiritual, había una debilidad física de necesidad, porque díganme ustedes, si son tan solamente un día que no comamos, sentimos aflicción, 2 días, 3 días y 40 días. Aunque había un propósito ahí de ayuno, de oración, pero pues a todos los cristianos, yo creo que en todo el mundo serán muy poquitos los creyentes en Cristo Jesús que hayan hecho esa hazaña de orar 40 días y ayunar 40 días con sus noches respectivas. Pues no se sabe, hasta este momento no se sabe si se registra a alguien que haya hecho esa hazaña, pero hasta ahorita pues es el Señor Jesucristo que lo hizo. Y si acaso hubiera algún hombre, pues tal vez algún día sabremos quién y cómo le fue, qué es lo que sucedió. Seguramente que pudiera haber una relación parecida con el Señor Jesucristo allá en el desierto. Y el Señor venció, no cayó en la sugerencia, el Señor no le hizo caso al diablo. El Señor no convirtió las piedras en pan. Y de verdad que lo puede hacer si en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, que se narra unas bodas que se celebraron en un lugar llamado Caná de Galilea, la palabra de Dios dice que él fue invitado a esa boda. Pero fue tanta la gente que asistió que el vino se les acabó. Y entonces ahí el Señor Jesucristo intervino y la palabra del Señor dice que mandó que echaran agua en unos depósitos y luego mandó a los sirvientes, a los que hicieron eso, que sacaran y le llevaran una muestra al maestro de ceremonia. Ustedes saben que en una boda hay un maestro de ceremonia y eso viene desde lejos. Y se lo llevaron y el maestro de ceremonia felicitó a los recién casados. Porque había una costumbre y tal vez hasta ahora, pues no lo sabemos porque ya nosotros ya no tomamos vino, ni cerveza, ni alcohol. Pero en ese tiempo se decía que ya después de repartir el buen vino, entonces venía el otro vino de mala calidad, y yo creo que eso pues es así. Creo que hasta ahora se ha de hacer así. Pero les dijo, ustedes han mantenido el buen vino hasta lo último. Los felicitó. Porque el que había hecho eso era el Señor, que había transformado en agua, el agua en vino. Entonces no podía convertir unas cuantas piedras en pan. Pues claro que sí. Él es Dios y Dios es el que ha creado todas las cosas. ¿A poco el Señor ya cuando en el principio, con su palabra, con solamente su palabra, dijo que el mar produzca seres vivientes? Y dice la palabra que el mar empezó a verse vida, que se movía, los peces. Y luego ordenó que en la tierra hubiese árboles y que hubiese animales por su palabra. Usted es el dueño de todas las cosas. Dios hizo todas las cosas
y Él sabe cómo se maneja. Pero lo que nos llama la atención aquí es que no solo de pan vivirá el hombre. Es importante. Que necesitamos comer es cierto, pero eso es para nutrir nuestro cuerpo. El cuerpo necesita del pan físico. Pero no solamente estamos nosotros formados de carne, sino que tenemos alma, que tenemos espíritu. Hay otras cosas en nosotros. La carne necesita de trigo, necesita de arroz, necesita de frijoles, necesita de habas, necesita de carne, necesita de rábanos, necesita de todas estas cosas, las necesita. Pero el alma no necesita comer frijol. El alma no necesita comer como se nutre el cuerpo. El alma y el espíritu necesitan alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es la palabra de Dios. Es lo que está escrito. No solo de pan vivirá el hombre. Y la palabra del Señor dice ahí precisamente, ahí en Deuteronomio 8:3, y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra del Señor. ¿Qué hacían cuando Dios saca al pueblo, a su pueblo, después de 400 años de esclavitud en Egipto, y llegan al monte de Sinaí? Ahí el Señor le da los 10 mandamientos. Y luego estructuró el Señor a través de Moisés cómo habrían de ser las convocaciones los días sábados, o sea, el día séptimo, porque dijo, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Y esos descansos, ellos tenían que escuchar la lectura de la ley. Y ese fue el principio, 10 mandamientos. Posteriormente, los 10 mandamientos se fueron subdividiendo en estatutos, en artículos. Y eso es lo que ellos tenían que escuchar todos los sábados. Sus santas convocaciones. No faltaba la lectura de la ley, porque eso es alimento que da sustento, que da vida, que trae paz, que trae justicia al corazón. Eso es la palabra del Señor. Porque el Señor estableció esa situación. Porque el alma se entristece si no tiene comida, se aflige si no tiene comida. Por eso, al no tener el alimento, la carne está sobre el espíritu. Porque la carne está bien alimentada. Y vayamos a ver que la carne, hablando ya de nuestra carne, no solamente es para nutrirnos, sino que también la carne se va a favor de las cosas del enemigo. Se empieza a pecar. Eso es también carnalidad. Se alimenta la carne,
se alimenta también el pecado que hay en nuestro cuerpo. Y el único que puede hacernos ser fortalecidos para que haya un equilibrio o para que estemos encima de, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 a los romanos, que el que vive en el Espíritu no vive en la carne. Capítulo 8. Entonces, si el Espíritu está vivo, hay fortaleza espiritual. Y el tipo de carnalidad, de sustento, el cuerpo, las cosas malas, las cosas ilegales que nosotros hacemos, la carnalidad nos permite hacer esa situación. Entonces la palabra del Señor funge como un alimento espiritual para fortalecer al espíritu, para fortalecer al alma y para someter la carnalidad que tiene que ver con el pecado. Ya no el sustento del cuerpo, porque necesitamos el alimento, nos aviva, nos sustenta. Pero la carnalidad, el pecado que se mueve, entonces él quiere tomar, quiere fornicar, el cuerpo quiere hacer cosas indebidas. Entonces se nutre también de la maldad. Entonces una alma sofocada, sin alimento espiritual, el espíritu, entonces lo domina el pecado. No que lo domine, sino que está sometida porque estamos alimentando a otra cosa ahí que perjudica la vida espiritual. Desde luego, entonces, que nosotros aprendemos a través de esta narración de la tentación del Señor Jesucristo, que tenemos que tomar en cuenta que la palabra de Dios nos hace vivir, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra de Dios nutre nuestro espíritu y nos hace vivir en la paz de Dios, en la tranquilidad de Dios, en lo que Él quiere que nosotros vivamos, para estar fortalecidos. Si no hay palabra de Dios, no hay fortaleza espiritual. Si no hay palabra de Dios, tenemos serios problemas para poder lograr la justicia, el amor, la bondad, la misericordia, que debe de ser una actitud propia del cristiano. Porque si somos cristianos, tenemos que leer la palabra, tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Así como nuestro cuerpo necesita nutrirse, así también nuestro espíritu necesita nutrirse de la palabra. Y somos nosotros. Dios quiere que nosotros no perdamos de vista esta comparación de la comida natural con la comida espiritual. Y depende precisamente de lo que nosotros estemos leyendo, en la que se va a nutrir en las cosas buenas, porque podemos nutrir otra cosa. Podemos nutrir las cosas malas que hay en nuestro ser. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que la palabra de Dios es importante para que cada cristiano entienda que solamente leyendo, memorizando, escudriñando lo que ya está escrito, la palabra de Dios. Gracias damos a Dios porque Él ha permitido que su palabra esté circulando en todo el mundo.
Seguro que en cada hogar de nuestro país, México, en la mayoría de los hogares hay una Biblia y que ahí está nuestra esperanza y debemos de desempolvarla y leerla sin miedo porque es alimento espiritual. Es alimento espiritual. Así que, hermano, no te pierdas la oportunidad de leer la palabra de Dios. Esa palabra escrita que ya tiene cientos de años que se escribió y que fue escrito para que nuestra vida espiritual crezca. Y además, ahí está también la salvación. ¿Tú quieres ser salvo? Lee la palabra. Escucha la palabra, obedece la palabra y ven delante de Dios y dile que solamente Él puede responder a tu necesidad espiritual y te puede perdonar. Que el Señor te bendiga.